y cuando vean que se me olvida, muchas gracias por recordarme. Pero sí, en este caso, tanto la primera nos dicen que todos los organismos están formados por millones de células y eso no es cierto. Hay organismos de una sola célula. Y en el caso de los virus, pues imagínense, además de que son solo una célula, también son solo célula y material genético. Va a haber también organismos eh, que, que van a hacer, que van a reproducirse de manera asexual. De hecho, en la última clase de biología estuvimos viendo que una manera en la que se reproducían las plantas era por la autopolinización, que no implica como tal, bueno, sí tiene un poquito de células sexuales, pero va a haber diferentes tipos de reproducción. La C porque no es correcta. Porque hablan del eucariote. Ujú. Es porque dicen que todas, bueno, que la célula va a ser un eucarionte y realmente las células pueden ser de dos tipos, o procariontes o eucariontes. Es aquí cuando podemos decir, y hay mucho ojo con esta frase, todas las células eucariontes son células, pero no todas las células son de tipo eucarionte. También hay células procariontes. ¿Ok? Entonces, efectivamente, la que mejor describe y la que describe de manera general el postulado es el inciso D, que nos dice que la célula proviene de otra preexistente e igual. Aquí también es algo importante. Las tres opciones dicen un poquito de verdad, pero no una verdad absoluta. Lo que tienen los postulados es que son aplicables a todos los seres vivos, a todas las células. Por eso son como principios. ¿Ok? Ahora, vamos con esta que es la 92. Y nos dice, se denomina anabolismo al proceso metabólico que construye, bueno, de construcción en el que se obtienen moléculas grandes a partir de más pequeñas, degradación en el que se obtienen moléculas grandes a partir de otras más pequeñas, degradación en el que las moléculas grandes se transforman en pequeñas, construcción en el que moléculas grandes se transforman en pequeñas. ¿Qué dicen? A, B o C o D. ¿Sería lo mejor la B? Podría ser, vamos a ver qué dicen los demás. La C. ¿Ah? ¿Qué otra? La A. Bueno, la C, la A o la B. Vamos a ver cuál es la correcta. Sería la A. Sería la A. La correcta efectivamente es la A. De hecho, ¿ustedes han oído hablar de los anabólicos? No, mis. Los anabólicos son sustancias que ingieren las personas para hacer crecer sus músculos. Y de hecho es el perfecto ejemplo de cómo funciona el anabolismo. El anabolismo va a ser construcción. Entonces, no se preocupen, de hecho para eso estamos repasando. Anabolismo es construcción. ¿Cómo se llama el que hace referencia a la construcción? Que diga la degradación. ¿Ya sería el catabolismo? Exactamente. Sería el catabolismo. Ahí, ¿qué sería el metabolismo como tal? El metabolismo incluiría tanto anabolismo, que es el que está aquí, como el catabolismo. Catabolismo y anabolismo juntos hacen lo que se conoce como metabolismo. Entonces, ahora sí tenemos dos opciones. El anabolismo es construcción. Aquí tenemos dos que nos dicen que es construcción. Ahora, ¿por qué es la A y por qué no es la D?
Bueno, aquí la cuestión sería en que vamos a obtener moléculas grandes a partir de pequeñas. Nosotros vamos a ir construyendo con pequeños ladrillitos moléculas muy, muy grandotas. Ajá. Realmente nosotros no partimos de moléculas grandes. En la degradación, ahí sí partimos de moléculas grandes que se convierten en pequeñas. Pero entonces piénsenlo así. El anabolismo, vamos de moléculas pequeñas a moléculas grandes. En el catabolismo, vamos de moléculas grandotototas a moléculas muy pequeñitas. De hecho, aprovechando esta pregunta, ¿se les ocurren algunas vías metabólicas que sean de carácter anabólico? O sea, algunos ejemplos de anabolismo. La digestión. Esa sería ejemplo de catabolismo. ¿Por qué de catabolismo y no de anabolismo? Recuerden que en el caso del catabolismo es destrucción. ¿Qué estamos destruyendo en la digestión? Un ejemplo del anabolismo sería la fotosíntesis. Sí, sería la fotosíntesis, específicamente una parte de la fotosíntesis, que es la fase oscura. ¿Ok? ¿Por qué la fase oscura? Porque la fase oscura es en donde hacen las plantas el azúcar que van a ocupar. También la síntesis de proteínas, exactamente. Síntesis de proteínas. Aquí en el catabolismo, Igual influye cualquier tipo de síntesis. exactamente, cualquier tipo de síntesis. Ahí también la síntesis de grasas, la síntesis de quimiosíntesis, que también sería como una manera de abarcar toda la síntesis química. Ahí también la fotosíntesis sería un ejemplo de quimiosíntesis. Pero sí, efectivamente, todo lo que es sintetizar es. El ciclo de Calvin es un ejemplo curioso porque es tanto anabólico como catabólico. La fermentación tendría que ver más con destrucción. Aquí entraría fermentación. La fermentación es catabólica, al igual que la glucólisis. De hecho, si ustedes ven la palabra glucólisis, termina en lisis. ¿Saben qué significa lisis? Romper o ruptura, algo así. Perfecto, muy bien, significa romper. Si nosotros dijéramos qué significa glucólisis, significaría romper el azúcar y es justamente un ejemplo de catabolismo. La fermentación es como una continuación de la glucólisis y tiene que ver también con una vía que tiene que ver con la destrucción. Entonces, pues estos serían como los ejemplos. Recuerden, anabolismo, construir. En algún momento yo dije construir, C, degradar. Entonces dije, pues van en orden alfabético. A, C, C, D. Anabolismo, construir, construir, que diga catabolismo, destruir. Y en algún momento así me sirvió aprendérmelo. ¿Ok? Vamos a ver ahora la siguiente pregunta, que nos dice, ¿qué producto de la glucólisis se incorpora al ciclo de Krebs? Glucosa, etanol, lactato o piruvato. Dicen Sería el piruvato. piruvato. Muy bien, Danae. Bueno, en realidad es el piruvato. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que es la glucólisis. Ya dijimos que es la ruptura de la glucosa. Vamos a repasar un poquito más sobre esta vía. Primero, ¿quiénes la llevan a cabo? ¿Procariontes o eucariontes?
¿Procariontas? Creo que sí, solo hay una Karen. Y los Ah, procariontes, perdón. no te preocupes. Eh, los procariontes sí lo llevan a cabo. ¿Creen que los eucariontes lo lleven a cabo? No. La respuesta correcta ahí sí sería sí. Tanto procariontes como eucariontes lo llevan a cabo. De hecho, nosotros estamos formados por células eucariontes y también llevamos a cabo la glucólisis. De hecho, es la primera parte de de cómo nosotros metabolizamos a la glucosa. Entonces, la llevan a cabo tanto procariontes como eucariontes. ¿En qué parte de la célula se lleva a cabo la glucólisis? Puede ser membrana celular, citoplasma, núcleo, mitocondria y retículo endoplásmico. ¿Dónde creen que se lleve a cabo? En el núcleo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Pudiera ser, pero no, no es en el núcleo. Ok. En Acabas el de... citoplasma. Exactamente. En el citoplasma. Entonces, ¿quiénes lo llevan a cabo? Procariontes y eucariontes. ¿En dónde se lleva a cabo? En el citoplasma. Muy bien, la glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma. Y si ustedes de por pura casualidad no supieran o no recordaran dónde se llevan a cabo, recuerden que los procariontas no tienen organelos y los eucariontas sí. Entonces, si los procariontas y los eucariontas tienen algo en común, es que tienen un citoplasma y ahí es donde se va a llevar a cabo la glucólisis. Ahora, también como pequeño repaso, entra la glucosa. ¿Qué es lo que sale? El piruvato, que ya contestaron. El piruvato es el producto de la glicólisis. Entonces, su producto, recuérdenlo, es piruvato. Ahora, aquí es donde viene diferente la historia. ¿Qué le va a pasar a este piruvato? Va a depender del organismo. En los procariontas se va a ir a dos vías principales y en los eucariontas, depende de las condiciones que haya, se puede ir a una vía u otra. ¿Alguien sabe en los procariontes a qué vía se puede ir? Bueno, a dos vías nada más. Bueno, estamos mencionando dos, pero se puede ir a otras vías. En los procariontas, ¿cuáles serían estas dos vías principales? No tienen tantas opciones los procariontas. Algo que se les ocurra de cómo se llaman esas vías. Empiezan con F. Y sigue una E. Y sigue una R. Fermentación alcohólica y algo así como láctica, ¿no? Fermentación láctica. Exactamente, muy bien. Es la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Fermentación láctica y alcohólica. Muy, muy bien. Y en el caso de los eucariontes también se puede ir a fermentación. De hecho, en el cuerpo, cuando nosotros hacemos ejercicio, se va a fermentación láctica. ¿Ok? Pero además, este piruvato puede pasar a la mitocondria. En la mitocondria va a pasar justamente este piruvato a esto que se le conoce como el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se lleva a cabo adentro de la mitocondria, pero no entra como piruvato al ciclo. ¿Alguien sabe cómo entra en qué se transforma el piruvato para entrar al ciclo de Krebs?
¿Sería en ATP? Cerca, te fuiste un poquito más adelante a la historia. ¿NDPH? ¿NADPH, algo así? Sí, también entra como NADH. NADH en el caso de los eucariontas animales. NADPH en el caso de las plantas y otros organismos más sencillos. Sí, justamente Danae en acetilcoenzima A. Sí entra como NADH, pero el piruvato no es el que se transforma. O sea, productos de la glucólisis sí son el NADH y pueden participar en el ciclo de Krebs. Por ahí sí hay una conexión, pero no, el piruvato primero se transforma en acetilcoenzima A. Entonces lo que entra en el ciclo de Krebs es acetilcoenzima A. Después el NADH puede participar en el ciclo. Como les dije, el ciclo de Krebs es muy curioso porque tiene funciones anabólicas y catabólicas. A este tipo de ciclos que tienen dos caminos, que pueden ser tanto anabólicas como catabólico, se le conoce como anfibólico, como anfibio anfibólico. ¿Ok? Y después ese acetilcoenzima A genera NADH y ese NADH pasa a lo que se le conoce como la cadena de transporte de electrones. Cadena de transporte de electrones. Y ya en esa cadena de transporte de electrones es donde se genera ATP, que ya es el final de la historia. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esta pregunta? Todo bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces la respuesta correcta al final sería piruvato. Si nos dijeran, se incorpora, es un producto de la fermentación láctica, la respuesta correcta sería lactato. Si nos dijeran, es un producto de la fermentación alcohólica, la respuesta sería etanol. Y si nos preguntaran qué entra en la glucólisis, tendríamos que decir glucosa. Pero nos están preguntando, producto de la glucólisis que se incorpora al ciclo de Krebs es el piruvato, que se va a convertir en acetilcoenzima A y que finalmente ya va a entrar en el ciclo. Vamos con la siguiente pregunta. Y nos dice, una célula presenta un número cromosómico de 46XX. Al dividirse durante la mitosis, formará células con 23X, 23XX, 46XX y 46X. ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? La B. ¿Qué más? ¿Qué opinan los demás? ¿Podría ser a lo mejor la A? Podría ser la A. ¿Cómo ustedes o en qué se fijarían para contestar esta pregunta? ¿Cuál será la palabra clave o en qué se deben de fijar? En el número. En el número, son 46XX. Además del número, ¿en qué más? El número En las X. En las X. está bien. Número y X, es correcto. Pero además hay algo más. ¿En qué más? Mamá y papá. Que dice que al dividirse. Exactamente. Las otras también son importantes y también es importante saber que mamá y papá generan un cromosoma que va a ser igual. Pero también aquí nos están diciendo que se está dividiendo por mitosis. ¿Cuál es la diferencia entre la mitosis y la meiosis? Mitosis
y meiosis. ¿Cuál es la diferencia? No sé. No se preocupen. Reproducción sexual y asexual. La meiosis tiene que ver con la reproducción asexual. Que diga con la reproducción sexual. Pero como tal, hay otras diferencias. Sí son tipos diferentes de división celular, pero en este caso la mitosis no va a tener que ver tanto con la reproducción. La mitosis va a ser una manera de división celular que vamos a tener en el caso del ser humano en todas nuestras células. Y sí tiene que ver con el número de células. De hecho, en la mitosis se generan 2 células, pero que van a ser idénticas. 2 células idénticas. ¿A qué me refiero con que tienen que ser idénticas? En su código genético. Iguales. Exactamente, tienen que ser iguales y tienen que tener la misma genética. El código genético va a ser la manera en la que vamos a traducir de ADN a proteína. Entonces, sí tiene que ser idéntico en su genética, a diferencia de la meiosis. La meiosis va a ser una división que va a estar relacionada con la reproducción. En el caso de las mujeres van a generar óvulos y en el caso de los hombres se van a generar espermatozoides. De hecho, al final se van a generar 4 células. En el caso de los óvulos van a ser 4 óvulos, pero al final solo uno va a permanecer viable. En el caso de los espermatozoides, de una célula sí se van a generar 4 espermatozoides. Y en este caso, las células solo van a tener la mitad del material genético, ¿ok? Entonces, si tiene que ser una célula idéntica, ¿cómo tiene que ser esa célula? ¿Cuántos cromosomas debe de tener? 23. 23, correcto. 23 pares de cromosomas que al final nos van a dar 46 cuando la célula también esté en proceso de división. Pero la célula que vamos a generar tiene que tener 23. ¿Sí queda claro? ¿Sería 23 y XX o una sola X? 2X. Tendría que ser 23XX. De hecho, aquí si fuera hombre, cada célula tendría que mantener su XY. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son células idénticas. Si nosotros tuviéramos que solo va a tener la información del papá, bueno, esperen. Aquí en este caso tendría que ser 46 porque no nos están diciendo 23 pares. Nos están diciendo simplemente 46 cromosomas y tendrían que ser 23 pares de cromosomas. Entonces ahí no se dejen engañar. Cuando vean 23 pares, la respuesta correcta sí sería la B, pero no estamos hablando de pares de cromosomas, entonces tenemos que poner todos los cromosomas tal cual. Serían 46 y con su información XX. Si fuera hombre, tendrían que ser 46 XY. ¿Cómo sería correcta la de arriba si dijera pares de cromosomas? Una célula madre
tiene que darle exactamente la misma información bueno, en la mitosis, la célula resultante tiene que ser idéntica y tiene que tener los 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas en total, en donde uno son o XY y el otro XX. ¿Tienen alguna duda de esto? No, mis, No, todo si bien. dice pares, pues 23. Dice cromosómico, 46. Exactamente. Ahora, esta es la respuesta de una célula que se dividió por mitosis. ¿Cómo creen que sería la respuesta si aquí dijera en vez de mitosis, meiosis? Tendría la mitad. Exacto. ¿Y en cuál viene solamente la mitad? En la B. ¿En la B o en la A? ¿Sería la A? Exactamente, en la A. Si aquí en vez de mitosis dijéramos meiosis, la respuesta correcta sería la A. De hecho, lo que sucede en los espermatozoides y en los óvulos es que uno se queda, bueno, pongamos que se formaron 4 espermatozoides en la meiosis. Uno va a tener la información de X, el otro de Y, el otro de X y el otro de Y. Si fuera un hombre, bueno, un hombre tendría que ser el que está dando origen a estos 4 espermatozoides. Y de hecho por eso se dice que el papá es el que da el sexo del bebé, porque sus cromosomas solo tienen la mitad de la información de, que va a aportar cuando se una con el óvulo. Y esa información en los cromosomas sexuales pueden ser o X o Y, o X o Y. ¿Ok? Entonces, solo cargarían con la mitad. Si este individuo, que sería aquí, si fuera una mujer, de hecho tiene que ser una mujer forzosamente, la que tiene esta información XX, sus óvulos van a ser X, X, X y X, que van a ser la mitad de la información genética. En la meiosis tienen que tener las dos X. Que digan, en la mitosis tienen que tener las dos X. En la meiosis tienen que tener una sola X. ¿Vale? ¿Sí queda claro esta parte? Sí, súper claro. Perfecto. Ahora también algo importante de por qué son pares de cromosomas. Los pares de cromosomas van así por algo que les mencioné en la última clase. Cada par son 2 cromosomas. Un par es aportado por el papá y el otro por la mamá. Entonces, por eso vamos a tener pares de cromosomas. Un cromosoma por parte de la mamá y el otro por parte del papá, que cuando se duplican adquieren la forma característica que a veces encontramos en los libros, que es la de la X. Pero cuando no están duplicados, pues solo son líneas, pero siguen siendo pares de líneas. Cuando se duplican, se forman estos tachecitos que conocemos en los libros, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. La mayor parte de las mutaciones son inocuas o neutras y van a ser esenciales para, y tenemos la sucesión, la replicación, la evolución o la transcripción. La evolución. Perfecto. ¿Quién más? ¿Todos de acuerdo en que es la evolución? Podría ser la evolución. Exactamente. En este caso sí es la evolución. No van a ser esenciales para la replicación porque, bueno, ni para la sucesión, replicación, ni para la transcripción. Porque no es necesario que sucedan para que se lleven a cabo los procesos. Aquí creo que si tuvieran que buscar una palabra clave sería son esenciales.
Que haya mutaciones para que haya sucesión, replicación y transcripción, eso no es necesario. De que puede haber mutaciones a veces, eso es cierto. De hecho, muchas veces, y es parte de la naturaleza, de que por lo menos va a haber una mutación o un error en las proteínas cada millones de replicaciones o millones de inserciones y así, de inserciones durante la replicación y durante la transcripción. Pueden pasar, pero no son esenciales. Por otro lado, las mutaciones, esas sí nos han llevado a lo que es la evolución. De hecho, piénsenlo de esta manera. Las bacterias, una bacteria se va a poder reproducir de manera sexual o asexual. La mayoría de las bacterias tiene una reproducción asexual. En la reproducción asexual no hay intercambio de material genético. Una bacteria da origen a otra bacteria similar, igual o muy parecida. ¿Por qué muy parecida? Porque en esta división celular puede haber mutaciones. Cuando hay mutaciones en la reproducción asexual, aquí sí hay chance de que la bacteria cambie, que se adapte, que de alguna manera mejore. Entonces, las mutaciones en estos organismos van a ser muy importantes para que su material genético cambie y no se mantenga idéntico. Entonces, sí van a ser muy importantes, aunque también va a haber maneras en las que las bacterias van a poder obtener variaciones en su material genético. Pero eso tiene que ver con un intercambio que no tiene que ver con la reproducción asexual o sexual, que es por la presencia de virus que van a ser fagos que les van a ir a inyectar el material genético de otra bacteria. Los fagos, como el más famoso, que es el fago T, se acercan e inyectan el material genético, o una bacteria muerta puede liberar su material genético y esta va a ser atrapado por la bacteria. A esto se le va a llamar transformación. Esta bacteria que se murió le deja su material genético. Y otra más es cuando una bacteria le lleva su material genético, se lo pasa, y a esto le vamos a conocer como conjugación. Entonces, la mutación va a ser muy importante y otros caminos son estos que les acabo de contar. ¿Tienen alguna duda de esta pregunta? No, Miss, gracias. De nada, gracias a ustedes por contestarme. Y bueno, vamos con una pregunta más y al menos contestaremos 2 de química. Y nos dice, es el conjunto de técnicas que hace posible el aislamiento, estudio, modificación y transferencia de los genes de un organismo a otro. Y vamos a tener terapia génica, ingeniería genética, recombinación genética o el proyecto del genoma. ¿Cuál creen que sea? Podría ser ingeniería genética porque el proyecto de genoma humano se encarga como de modificar el código genético para mejorarlo, ¿no, maestra? No tanto para modificarlo, pero sí para, Mejorarlo. no tanto para mejorarlo, sino para como descifrarlo. Lo que tratan de hacer con el proyecto del genoma es descifrarlo, como que entender todo el genoma es toda la información genética que tenemos, pero efectivamente tienes razón, este va más encaminado a conocer el genoma humano, entonces tienes razón. Las otras opciones son la ingeniería, que también tienes razón, sería la respuesta correcta. ¿Por qué la terapia génica y la recombinación genética no serían correctas?
¿Qué estudia la terapia génica y qué la recombinación genética? Bueno, terapia génica, justamente como su nombre lo dice, va más encaminada al tratamiento de enfermedades. A experimentar, sí, también va encaminado a experimentar de qué pasa si nosotros modificamos o activamos algunos genes o metemos sustancias que activen la genética o modificaciones. Entonces la terapia génica pues va más encaminada a un tratamiento, también a la transferencia de células. Sí, creo que también la terapia génica pues es un muy amplio cambio, pero va más encaminado a curar enfermedades o a tratamientos. Que ahí también entraría un poquito lo de mejorar los genes con los que contamos. La recombinación genética, esta también es muy estudiada actualmente en las plantas y va encaminada también a que nosotros podamos manipular ciertas características que hagan, por ejemplo, a las plantas más resistentes, que también podamos, por ejemplo, ahorita todo lo de las bacterias, pues también ahí entraría el estudio de cómo se combinan y cómo se han hecho tan resistentes. Y la ingeniería genética, pues es un campo un poquito más amplio que nos dice, pues es simplemente yo como aíslo, modifico y transfiero y se trata sobre todo de eso. ¿Ok? Aunque sí Sí, me Miss. un poquito de duda, entonces de momento yo diría que la correcta es la B, por la cuestión que les digo que es un poquito más general. Pero esta sí me gustaría checarla más a fondo, si ustedes están de acuerdo. Sí, Miss. Gracias. Perfecto, miren, es la pregunta 96. 96 y nos dice que es la B. Entonces sí estamos en lo correcto, pero sí me gustaría estudiarla un poquito más a detalle. Vamos a resolver unas 2, 3 preguntas de química antes de que nos gane el tiempo y nos dice que es la pregunta 27. De hecho, si se dan cuenta, sí les van a poner tabla periódica, entonces eso les va a ayudar también mucho para resolver. 27. Pregunta 27. 24, 25, 26. Aquí está, química. Y nos dice la primera pregunta. Una medalla de bronce es un ejemplo de A, mezcla heterogénea, B, mezcla homogénea, C, un compuesto o D, un elemento. ¿Qué dicen? ¿Cuál será la respuesta correcta? Elemento. ¿Qué más? Bueno, creo que sí. La primera pregunta ¿Compuesto? la primera pregunta justamente es esa, entre la que ustedes estarían. ¿Es un elemento o un compuesto? ¿Qué es el bronce? Compuesto. Vamos a irnos a la tabla periódica. Elemento. Vamos a ver que, bueno, ya sin irnos a la tabla periódica para no irnos muy lejos. Realmente no es ni un compuesto, pero es una combinación de dos metales. La diferencia entre un compuesto y una mezcla de dos metales es que en el compuesto, al momento de que yo juntara mis dos elementos, estos cambiarían sus propiedades y establecerían entre ellos un enlace químico. En este caso no es un compuesto, estaríamos hablando de una mezcla.
una mezcla de dos elementos que son el cobre y el estaño. ¿Ok? Entonces, esto es una mezcla. Aquí la cuestión también sería, ¿es una mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. Exactamente. Estamos hablando de una mezcla homogénea. En este caso, les comento que no es que en el compuesto los metales, que en este caso, que serían los que están participando, pierden sus propiedades y adquieren un enlace químico. En el caso de la mezcla, únicamente como que se juntan y cada metal mantiene sus propiedades y no hay enlaces químicos entre ellos. Tal vez solo uniones muy débiles que permiten que la mezcla se mantenga junta. Entonces, el bronce es una aleación. ¿Ok? Aleación. Sí, Miss. Muy bien. Son las 6:52 y tienen clase de matemáticas a las 7. Entonces, ¿les parece si vemos una más y ya? Sí, Miss. Ok. Y sí la estoy grabando y sí, no se preocupen. Si necesitan salirse, ya nada más vemos una más y ya los dejo ir a su siguiente clase. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿es un elemento dúctil, maleable y presenta brillo? ¿Cuál de estos será? Supongamos que en este caso yo no me sé ninguno de los elementos que existen. O sea, yo no me sé el nombre de qué es Ne, qué es Si, qué es A, qué es bromo. Entonces, ¿qué es bromo? Yo lo que puedo hacer es ir a buscar el elemento a la tabla periódica que proporcionan en el examen y decir, si está de este lado, del lado izquierdo, exactamente es un metal, como el caso del calcio, porque las propiedades que nos están dando aquí sobre dúctil, maleable y con brillo son propiedades de los metales. Entonces, esa es una manera en la que yo puedo descifrar fácilmente si lo que me están mencionando aquí es un metal o un no metal, simplemente yo buscando el simbolito en la tabla periódica. Y también otra manera en la que yo puedo descartar, pues es conocer los nombres de los elementos y sus propiedades. Por ejemplo, el calcio va a ser un metal que se encuentra en la segunda familia y que va a tener una importancia biológica muy, muy grande porque va a formar el ion calcio 2+, que nos va a ayudar en muchas funciones biológicas. Y así yo decir, pues seguro el calcio, pues es un metal. El neón es un gas noble. El silicio voy a ver que está por esta parte de la tabla periódica y que tiene propiedades un poco metálicas y no metálicas, al igual que el bromo. Entonces así los puedo descartar. Pero si no, yo puedo observar simplemente la tabla periódica y decir, está de este lado, entonces es un metal. Entonces va a ser dúctil, maleable y con brillo, ¿vale? Y bueno, yo creo que los dejo estos 5 minutos. No sé si tengan alguna duda de todas las preguntas que vimos. No, Miss, gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, pues quedo al pendiente. Si realizan algunos otros exámenes o si tienen alguna duda de algo que hayan leído, pues también lo pueden traer con toda confianza, ¿vale?